Permítame comenzar con un asunto doméstico que tiene que ver con los desastres, pero no desastres ocasionados por la naturaleza, sino por el hombre, y hacer un llamado porque hoy están en discusiones cosas importantes en nuestro país. Y me refiero al desastre de la guerra, de los conflictos armados que Colombia infortunadamente sufrió durante más de 54 años y que pusimos fin a esa guerra a través de unos acuerdos que son sagrados, es la palabra del Estado empeñada. Dentro de esos acuerdos está la aplicación de la justicia transicional, que es una justicia especial creada por la comunidad internacional a través del Tratado de Roma y donde se estableció un tribunal especial para juzgar a los máximos responsables de los crímenes más atroces, para que no exista impunidad en estos acuerdos de paz y en esta paz, para que sea estable y duradera. Dentro de las decisiones que hay que tomar, una de las últimas, muy importante, es darle unos procedimientos a esa justicia especial para la paz. Esa discusión está en este momento en el Congreso de la República, está en su último debate, y quiero hacerle un llamado nuevamente al Congreso de la República para que apruebe ese procedimiento, apruebe esa ley, para que la Justicia Especial de Paz pueda operar normalmente y rápidamente. Se lo debemos a las víctimas, pero también se lo debemos a la comunidad internacional que tanto apoyo le dio a Colombia, a las Naciones Unidas, que tanto apoyo le dio a Colombia para lograr esa paz que tiene que ser estable y duradera. Si por cuestiones de medición de fuerzas políticas se quiere posponer esa decisión, yo les diría a los señores senadores que, por favor, jueguen en otro escenario a las contiendas y a las mediciones de fuerzas políticas, pero la paz debe estar por encima de cualquier partido y de cualquier controversia política. No hay excusa para no votar hoy, no hay excusa para no tomar esa decisión. Posponer esa decisión con el pretexto o con el argumento de que la Corte Constitucional no le ha dado el visto bueno a una ley estatutaria sobre este tema, no es un argumento válido, porque lo que se está reglamentando no es la ley estatutaria, sino un acto legislativo que ya tiene aval constitucional. De manera que desde aquí, desde Cartagena, le hago nuevamente un llamado al Congreso de la República para que, por favor, le cumpla a la comunidad internacional, le cumpla a las víctimas y cumpla con la palabra empeñada, que es la palabra del Estado colombiano, para que podamos seguir construyendo esa paz estable y duradera. Apreciados delegados, delegadas, gracias por su visita. Este es un tema muy importante. A veces los desastres naturales parecen una calamidad contra la que no podemos hacer nada. Son tan terribles y poderosos que pueden dejarnos sin reacción. Sin embargo, aunque no podemos evitar que suceda un terremoto o que un volcán haga erupción, sí podemos minimizar las consecuencias del desastre. Y lo más importante, salvar vidas. Ese es el empeño que hoy nos convoca aquí. Nuestros países tienen grandes retos en esta materia, sobre todo teniendo en cuenta que esta región, y Colombia especialmente, es muy vulnerable al cambio climático con todos los problemas que esto conlleva. En esta plataforma regional podremos intercambiar experiencias y mejorar entre todos. Colombia ha tenido aprendizajes importantes en los últimos años y queremos compartirlos con ustedes. Les voy a contar una anécdota. Yo me posesioné el
7 de agosto del año 2010. Antes de posesionarme en el Congreso de la República en Bogotá, vine a la Sierra Nevada de Santa Marta, que queda al norte de Cartagena, en el Caribe colombiano, y fui a pedirle permiso a los mamos, a los gobernadores indígenas que están ahí desde hace mucho más tiempo de lo que estamos nosotros. Nosotros llamamos a los mamos nuestros hermanos mayores, ellos nos llaman a nosotros los hermanos menores. Y fui a pedirles permiso como un reconocimiento a la cultura indígena para poderme posesionar ante el Congreso de la República. Me senté con los mamos y me dijeron, presidente, qué lindo gesto, primera vez en nuestra historia que un presidente tiene ese gesto con nosotros. Me entregaron un bastón de mando que tengo que devolvérselo antes de devolver el poder. Y me dijeron, presidente, infortunadamente a usted le van a tocar tiempos difíciles. La madre tierra está furiosa porque la han maltratado mucho y la madre tierra va a reaccionar y a usted le va a tocar una situación muy difícil. Eso fue el 7 de agosto del 2010 y en esos días comenzó el proceso más complicado que hemos tenido nosotros en la historia de nuestro país, que fue el fenómeno de la niña la más severa de todas. Por eso desde el primer día de nuestro gobierno le prestamos mucha atención a este tema, al riesgo de desastres. Y no solo por responsabilidad política, sino por cuestiones del destino. Como les acabo de contar, nos tocó comenzar el primer día con el peor fenómeno de la niña en toda la historia. El 8 de agosto estaba yo en un sitio que queda también cerca de aquí, se llama La Mojana, ayudando a los damnificados porque las inundaciones ya habían producido miles de damnificados. Esas inundaciones afectaron al país y nos obligaron a reaccionar, pero no sabíamos bien cómo hacerlo. Creamos una serie de instituciones, por ejemplo, creamos algo que llamamos Colombia Humanitaria, que fue una estrategia a corto plazo para enfrentar la crisis. Fue un gran esfuerzo colectivo que incluyó alcaldes, gobernadores, la sociedad civil, sector privado. El sector privado ayudó muchísimo, nuestras instituciones a nivel de gobierno, y atendimos los afectados inmediatos con eficiencia, con celeridad, con mucha transparencia. Colombia Humanitaria llevó a cabo más de 9.000 obras a lo largo y ancho del territorio, con una inversión muy cuantiosa de más de 5 billones de pesos. Pero eso fue el corto plazo. Queríamos también crear unas instituciones y crear un sistema que nos permitiera confrontar este problema que es creciente. Aquí estuvo el vicepresidente que lo invitamos en ese momento, Al Gore, nos dio una charla magistral sobre cómo el cambio climático, si no hacíamos nada, se iba a agravar y cómo las consecuencias iban a ser cada vez más severas con el mundo entero. Me acuerdo que me dio una lección de por qué llueve más duro, por qué llueve más fuerte, por qué hay más inundaciones a raíz del cambio climático. Y eso nos puso a pensar a todos los colombianos, al gobierno, tenemos que crear todo un sistema. Entonces, después de que Colombia Humanitaria fuera liquidada, era necesario, y lo hicimos, formular una estrategia de largo plazo para gestionar los riesgos. Necesitábamos un mejor sistema para enfrentar los desastres, una política que nos permitiera mejorar y reducir las posibilidades de una catástrofe. Y un paso importante fue crear un fondo que llamamos el Fondo de Adaptación. Eso fue además producto de una cantidad de discusiones. Trajimos a los expertos del mundo entero para que nos enseñaran experiencias en otros países, qué funcionó, qué no funcionó, y fuimos creando esas instituciones, creamos este Fondo de Adaptación para
generar una serie de inversiones que fueran dirigidas a mitigar los efectos del cambio climático. Ciertos jarillones en ciertas ciudades o en ciertos pueblos para que cuando crecen los cauces de los ríos pues no se inunden. Inversiones de esta naturaleza. Creamos también en el año 2011 lo que hoy tenemos, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, basada también en todas estas mejores prácticas. Y desde entonces, esta unidad ha liderado con mucha dedicación, con mucho compromiso, la estrategia que impulsa y fortalece las capacidades del país para conocer los riesgos, para disminuirlos y para manejar los desastres. Pero fuimos más allá. En el año 2012 expedimos una ley que aprobó el Congreso de la República que permitió establecer todo un sistema nacional de gestión de riesgos y desastres y una política pública necesaria para afrontar este tema. Y hoy, por fortuna, contamos con una mucho mejor organización, con mecanismos de financiación, con instrumentos de planificación y algo muy importante, son los sistemas de información para implementar los procesos de gestión de riesgo de desastres. Por ejemplo, Colombia es un país que tiene muchísimos ríos, somos de los países con más ríos en el mundo entero. Y por supuesto, los ríos tienen sus cauces, tienen sus humedales que el hombre ha invadido y por consiguiente el río busca otra forma de descansar. Y los ríos causan, cuando crecen, unos desastres muy grandes que pueden, en cierta forma, mitigarse fácilmente si uno se previene. Nosotros no teníamos cómo medir la fortaleza, el cauce del río. Hoy tenemos un sistema, Carlos Iván, ¿cuántos más o menos tenemos en los ríos de Colombia ya establecidos? Casi, ¿cuántos tenemos? Más de 80. 80 medidores que nos indican, mire, creció o está creciendo el cauce, ojo con esto, y eso nos ha permitido evitar muchísimos damnificados. Y nuestra política, y qué orgullo decirlo, se ha convertido en un ejemplo a nivel mundial. Hemos dado pasos muy certeros para construir o para tratar de construir una Colombia menos vulnerable. Hemos fortalecido las comunidades, es muy importante concientizar a las comunidades que si ellas reaccionan a tiempo, si ellas se comprometen también a colaborar en este proceso, pues van a ser también beneficiadas y preparadas mejor para gestionar los riesgos y los desastres. Tenemos sistemas de gestión de riesgo a nivel regional, articulados para responder con eficacia. Los departamentos tienen su propio sistema, los municipios tienen su propio sistema, y todo se va activando de acuerdo a las necesidades específicas de cada situación. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, y a través de las entidades, ha ejecutado ya más de 5.500 proyectos para reducir el riesgo, para mitigar el riesgo, con una inversión superior a los 12 billones de pesos. Y esto ha sido un buen negocio, un muy buen negocio para el Estado. Para que se hagan una idea, por cada peso invertido en reducir el riesgo, nos hemos ahorrado aproximadamente 7 pesos en el manejo de desastres. Y además ya son más de 10 millones de personas que han sido beneficiadas, que hemos logrado que no se afecten por las situaciones que se presentan y que hemos tenido que afrontar. Y les doy ejemplos de esto. En los últimos 3 años, que han tenido condiciones climáticas muy similares, hemos logrado reducir las afectaciones a personas, óigase bien, en un 51%. Hemos logrado reducir las afectaciones a las viviendas en un 80% y a las familias en un 70%. Todo el territorio nacional cuenta con asistencia técnica para garantizar un adecuado desarrollo territorial, con planes
contemplados en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Es decir, estamos haciendo de esta política una política transversal a nivel municipal, a nivel departamental y a nivel nacional. Y en estos 8 años es mucho lo que hemos avanzado. Y gracias, Carlos Iván, porque ese libro lo que hace es resumir lo que hemos hecho en estos 8 años. Ya tenemos un Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, con una visión a 10 años, y está sintonizado con los lineamientos propuestos en los marcos internacionales sobre el tema, en el marco de Sendai y en la OCDE, a donde accedimos hace pocos días a esa organización. Y hoy podemos afirmar que, sin lugar a dudas, que el país está mucho mejor preparado para responder cualquier emergencia. Ya tenemos protocolos de respuestas ágiles y tenemos unos muy buenos sistemas de coordinación que ya han sido probados. Incluso Naciones Unidas clasificó a nuestros equipos de búsqueda y rescate en unos lugares bastante arriba en el mundo y también en la región. Todo esto nos ha permitido ser más eficaces en las emergencias y lo estamos viendo todos los días, porque todos los días tenemos emergencias, unas pequeñas, otras más grandes. En el año 2015, ustedes lo vieron en el video, un municipio, el municipio de Salgar, que es un municipio ubicado al suroriente de un departamento muy importante, el departamento de Antioquia, se vio afectado por una avalancha que dejó cientos de damnificados y desaparecidos. Tragedias similares tuvieron lugar, por ejemplo, el año pasado en Mocoa, que es la capital de un departamento al sur del país, el departamento del Putumayo, o en Corinto, un municipio de otro departamento al sur del país, que es el departamento del Cauca. Al principio del gobierno desapareció todo un municipio, Gramalote, que tuvimos que reconstruirlo en otra parte. Desastres como estos, que tanto dolor nos causaron, fueron atendidos y fueron estabilizados, yo diría que en tiempo récord, con fases de recuperación que han permitido a las comunidades afectadas quedar igual o mejor que antes. Esto de mejor que antes ha sido una política que hemos tratado de establecer desde el primer día, desde hace 8 años, cuando afrontamos el fenómeno de la Niña. Le dijimos al pueblo colombiano y sobre todo a los damnificados, hagamos como los chinos nos han recomendado, hagamos de las crisis una oportunidad. Aprovechemos este problema y convirtámoslo en un beneficio. Y muchos de los damnificados, yo diría que la mayoría, quedaron mejor de lo que estaban antes, porque quedaron con viviendas mucho mejor de las que tenían antes. Entonces aprovechamos esa dificultad y la convertimos en una oportunidad. Este ha sido nuestro enfoque, un enfoque que ha dejado buenos resultados y ha probado ser sostenible en el tiempo. Pero el trabajo no se detiene y tenemos que seguir vigilantes, porque los problemas continúan, inclusive muchos se agravan. Por eso pusimos en marcha los centros logísticos humanitarios, que están ubicados estratégicamente por todo el país para coordinar la atención de las emergencias. Instalamos 111 sistemas de alertas tempranas en 12 departamentos para tomar decisiones y actuar oportunamente cuando hemos aprendido muchísimo que si se actúa a tiempo, se ahorra muchísimo dinero y muchísimas vidas también, se pueden salvar muchas vidas. También hemos fortalecido las instituciones, las comunidades con simulacros nacionales. Eso, mucha gente, eso como escéptica, hay un simulacro, eso sirve muchísimo, porque cuando sucede algo, si uno está preparado y sabe qué hacer, es muy importante la diferencia sobre quien no ha hecho este tipo de ejercicios. Y han permitido probar la efectividad de los procedimientos y los protocolos de atención a emergencias, y nos ha permitido también mejorar la articulación
en los mecanismos de coordinación. Por otra parte, la cooperación internacional ha sido un eje fundamental en el desarrollo y el fortalecimiento de nuestro sistema. Colombia ha trabajado para tratar de posicionarse como uno de los países pioneros en la política de gestión de riesgo. Hemos querido ser innovadores, hemos querido ensayar nuevos caminos, porque somos un país muy vulnerable. Entonces, en ese proceso pues hemos querido tomar, como quien dice, la delantera y estar a la vanguardia y no a la retaguardia en la gestión de riesgo en la región y en el mundo. Participamos muy activamente en varios mecanismos multilaterales e implementamos el Plan Estratégico de Cooperación Internacional en Gestión de Riesgos y Desastres. Este plan facilitó no solo la gestión de cooperación organizada y efectiva, sino que brindó los mecanismos para que Colombia pudiera ofrecer cooperación en esta materia a países en todo el mundo, con socios estratégicos como los países de la Unión Europea, como el Japón, como Corea, como China, como los Emiratos Árabes, como Estados Unidos, las Naciones Unidas, por supuesto, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja. Entre muchos otros recibimos donaciones muy importantes, por más de 42.000 millones de pesos. Y también coordinamos la ejecución de proyectos por más de 20.000 millones, que aportaron directamente al fortalecimiento del sistema. Y además, a través de convenios de cooperación, establecimos una relación permanente de aprendizaje conjunto de las dos vías, por medio de intercambios de conocimiento y construcción de herramientas de gestión de riesgos con países de la región como Ecuador, como Perú, como México, como Argentina. En estos años llevamos a cabo 63 sesiones de intercambio de experiencias con más de 200 socios, que nos permitieron aprender muchísimo, aprender de los mejores y también compartir nuestras experiencias. Y vean cómo hemos mejorado. Pasamos de ser un país receptor de ayuda a ser capaces de invertir, de apoyar a otros países. En estos años pudimos enviar ayudas a países amigos, hermanos como Chile, como Ecuador, como Haití, Perú, Cuba, México. Y esa solidaridad nos une muchísimo con estos países y con todos los países, y además demuestra que la planificación y la cooperación son el mejor camino para responder ante los desastres. Colombia se puede sentir muy orgullosa del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres que ha venido construyendo en estos últimos años, un sistema que es producto de un trabajo serio y dedicado y que tiene siempre como prioridad el bienestar de la gente y las vidas. Tenemos un sistema donde las entidades encargadas de gestionar el riesgo y manejar los desastres conocen muy bien cada cual su rol, su papel, su responsabilidad y lo desempeñan de manera oportuna y efectiva, donde las autoridades, tanto locales como nacionales, reconocen sus responsabilidades y actúan conforme a ellas. Y junto a estas entidades no puedo dejar de mencionar la labor adelantada, porque siempre los vemos ahí, siempre están ahí presentes, no hay palabras como agradecerles a los bomberos, a la Defensa Civil, a la Cruz Roja, a nuestros soldados y a nuestros policías, y la solidaridad de millones de voluntarios anónimos. Y quiero aquí hacerle un reconocimiento muy especial al doctor Carlos Iván Márquez, que es el director, ha estado al frente de esta unidad desde el comienzo y es en buena parte responsable de todos estos progresos que hemos tenido. Aún tenemos inmensos retos por delante. La implementación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, que es 2015 al 2025, y de la misma política nacional,
y el cumplimiento de nuestros compromisos en el ámbito internacional. Ahí, como usted lo mencionó, fuimos promotores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos hemos comprometido con su cumplimiento. Esos objetivos se convirtieron en la Agenda de Naciones Unidas 2030. Hemos sido pioneros en poner metas específicas para el año 2030, convertimos en ley esos objetivos, fuimos el primer país en hacerlo. Eso para nosotros es muy importante, entre otras cosas, no solamente por la parte de la sostenibilidad, sino porque somos un país muy rico en biodiversidad y el cambio climático es tal vez el peor enemigo frente a esta biodiversidad. Ahora mismo estamos pendientes de una situación en ese departamento, en Antioquia, en una presa hidráulica de generación de energía, Hidroituango, que es un proyecto de suma importancia para el país. Ahí estamos con un marco claro para apoyar a la empresa y al departamento y a los municipios con la respuesta de emergencia presentada para la construcción del proyecto. Se han tomado todas las medidas necesarias para proteger a los pobladores de la zona. Se está trabajando muy bien para impedir un desastre, pero ahí es un ejemplo de cómo los protocolos bien aplicados funcionan. Apenas se presentó la alerta, se puso en marcha todo el procedimiento, el puesto de mando unificado. Yo le di instrucciones al ministro, a dos de los ministros de Medio Ambiente y de Minas y Energía, al doctor Carlos Iván Márquez, vayan, constituyan el puesto de mando unificado y activen el sistema. Y se activó el sistema y el sistema ha venido funcionando. Se evacuaron miles de personas en el cauce del río Cauca y afortunadamente no hemos tenido una sola víctima, ni una sola. Nuestra prioridad es esa, salvar vidas y proteger a la población, y no vamos a descansar hasta que esta emergencia sea superada. Queridos amigos, este evento es una oportunidad inmejorable para intercambiar conocimientos, para intercambiar herramientas e ideas que nos permitan cada vez ser mejores en prevenir los desastres o atenderlos de la mejor manera. Quiero agradecerle muy especialmente a las Naciones Unidas, a su Oficina para la Reducción del Riesgo de Desastres, por confiar en Colombia para ser anfitrión de este evento que reúne a los grandes conocedores de la gestión de riesgo de desastres de cada país. Gracias también a los socios que se han vinculado en el proceso de planeación y ejecución. Un agradecimiento especial al gobierno de Suiza, que dio un apoyo económico muy importante para realizar esta sexta plataforma. Y quiero terminar recordando a nuestros hermanos de Guatemala, que el pasado 3 de junio sufrieron la erupción del volcán de fuego. Nuestra solidaridad y cariño está con ellos. Sabemos que tienen la fuerza para levantarse de esa tragedia. Yo inmediatamente me comuniqué con el presidente Morales, le dije al doctor Carlos Iván Márquez que hiciera lo propio con todas las personas encargadas de atender esa emergencia, y hemos estado siempre más que disponibles para poder ayudar a nuestros hermanos guatemaltecos. Y trabajando unidos siempre vamos a lograr más, porque unidos podremos prepararnos y responder mejor a los desafíos que nos presenta la naturaleza. El cambio climático es un problema global, tal vez el más complicado que tiene en este momento la humanidad. Aunque países como Colombia son más vulnerables debido a nuestra riqueza en materia de recursos naturales, nuestra biodiversidad, somos de hecho el país más rico por kilómetro cuadrado del mundo entero, y por eso es una tarea de todos encontrar
nuevas formas para mitigar las consecuencias de este fenómeno. En esto estamos todos juntos y no podemos seguir postergando las decisiones. Hay algunos que todavía piensan que el cambio climático no existe. Yo digo, pero ¿cómo es posible semejante negación? ¿Cómo van a decir que el cambio climático no existe? Lo vemos todos los días en todas partes del mundo. Y tenemos que ser creativos, pensar estrategias que nos permitan mejorar continuamente y encontrar la forma de progresar, pensando también en el desarrollo económico y social de nuestros países, pero sin sacrificar nuestro planeta, nuestra casa común, porque todos vivimos en esta casa común. Tenemos una inmensa responsabilidad con el futuro y no podemos olvidarlo ni un segundo. Y quiero concluir haciendo referencia a otro desastre, no producido por los cambios de temperaturas en el Pacífico, en el Atlántico, que producen los huracanes, sino son huracanes producidos por el hombre, por las malas políticas, por la corrupción. Hay un huracán de categoría 5 que se aposentó en Venezuela y ahí se quedó y está produciendo víctimas y Colombia es el país que más está sufriendo. Más de 1 millón de venezolanos han llegado a Colombia, los hemos recibido con los brazos y los corazones abiertos, porque creemos que es nuestra responsabilidad, nuestra obligación, y lo hacemos con gusto. Pero ese huracán tiene que pasar y ojalá pase rápido. Y hay otro huracán que ya no es todavía de categoría 5, va por ahí por categoría 2, pero que está creciendo, que se llama Nicaragua. Y yo quiero hacerle un llamado al señor secretario general de la OEA y al Consejo Permanente, que por favor intervengan, que por favor discutan, que por favor utilicen las herramientas que tienen a su disposición para que ese huracán no siga creciendo y no siga produciendo víctimas. Es una obligación de todos. El respeto por los derechos humanos, el respeto por las libertades es algo que también nos debe unir, como nos debe unir la lucha contra el cambio climático y la lucha para mitigar los riesgos de ese cambio climático. Les deseo muchos éxitos en las jornadas por venir y muchas gracias por su asistencia.